La película empieza con el protagonista, quien es Sebastián, narrando una historia para su canal de YouTube. En su relato habla de que un herrero llamado Hans Wagner fabricó 4 cajas fuertes, que formaban el anillo de los niveluncos. Estas son, la Asheingol, la Valquiria, la Siegfried y la Guteamón, las cuales solo podían ser abiertas por los que eran dignos de conocer su contenido, de lo contrario si intentaban forzar las cerraduras se cerrarían para siempre. Luego de fabricar las 4 cajas, fabricó otra muy grande en la que se encerró y por su perfecto trabajo, nadie pudo abrirla para liberarlo, luego la caja fue arrojada al mar con él adentro. Después de que Sebastián termina su relato, prosigue con sus actividades diarias y se dirige a su trabajo. En su oficina, se aprecia la figura de una mujer que lo observa, pero él no se da cuenta. A la hora del almuerzo, Sebastián revisa su canal de YouTube, descubriendo que su video tan solo tiene una vista y un comentario. En el comentario, lo citan a un lugar para que pruebe sus habilidades, pues al parecer no solo es un apasionado por las cajas fuertes, sino que es muy bueno abriéndolas. Aunque dudando un poco, al final va al lugar y descubre que se trata de una competencia para descifrar las combinaciones y abrir cajas fuertes. A base de su gran conocimiento, supera con facilidad todas las pruebas y termina siendo el campeón. Al final, al fondo de la multitud observa a una chica que lo mira sonriente pero luego desaparece, es la misma que lo observaba en la oficina. Por cierto, la chica se llama Gwendoline. Esta misma chica, al día siguiente se le presenta a Sebastián, el cual la reconoció inmediatamente. La chica le dice que es una ladrona de bancos y que lo ha estado siguiendo, además menciona que ella escribió el comentario y a la vez fue su única vista de YouTube. Ella le propone unirse a su equipo de ladrones para realizar el robo del anillo de los niveluncos, es decir, 3 de las 4 cajas de las que relató Sebastián al inicio de la peli. Pues no se supo nunca nada más de la última caja, la Guteamón. Luego de pensarlo, Sebastián acepta y Gwendoline le presentan al resto del equipo. Aquí conocemos a Corina, la hacker, Rolf, el conductor de escape y Brad H, el líder de la banda. Corina les muestra la ubicación de cada una de las cajas, explicando que la Asheingol está en París, Francia y que tiene más de 400 millones de combinaciones. La segunda caja, la Valquiria, se encuentra en Praga, República Checa y tiene más de 235.000 millones de combinaciones, y que contiene alrededor de 40 millones de dólares. Finalmente, la Siegfried se encuentra en un casino de St. Moritz, Suiza. Tiene 72 trillones de combinaciones y contiene más de 100 millones de dólares. Todas estas cajas ahora pertenecientes al multimillonario Bala Tanaka. Luego de esto, ya en París, ejecutan el robo de la primera caja. Se reparten funciones, y Sebastián es el primero en ingresar al banco y se dirige al baño. En segundo lugar, ingresa Gwendoline y roba las llaves del guardia de seguridad. Después ingresa Corina y distrae al guardia del pasillo. Siguiendo su plan consiguen llegar a la bóveda del banco y con un excelente trabajo de Sebastián, logran abrir la caja fuerte y escapan con el dinero sin complicaciones. Pero fueron detectados por un policía llamado de la COA y su equipo. Este ya conoce a algunos integrantes de la banda y planea atraparlos en su siguiente atraco. Por su parte, Sebastián y el resto del equipo, luego de algunos días de celebración, van a Praga por la segunda caja. Ya en el banco, reparten roles y comienzan a realizar su trabajo. El policía busca atraparlos, pero llega a un banco equivocado. Mientras tanto, Sebastián intenta abrir la caja. Al final lo consigue y a pesar de las complicaciones salen del banco, suben el dinero al carro, luego a Gwendoline y cuando únicamente faltaba que Sebastián subiera, Brad Gay lo suelta y lo deja caer, abandonándolo solo ante la mirada atónita de los demás. Esto porque Brad Gay es el novio de Gwendoline y se dio cuenta de que Sebastián estaba enamorado de ella. A nuestro protagonista solo le queda huir pues la policía ya llegó al lugar y lo andan siguiendo. Por suerte logra escapar y subirse a un tren, aunque un poco golpeado. En cambio, por medio camino de la huida, el resto de la banda se separa pues Gwendoline no está de acuerdo con lo que hizo Brad Gay, lo termina y se baja del carro, Corina también la sigue y se quedan solo ellas dos. Después de todo esto, Sebastián regresa a su casa con gran tristeza, resignado y esperando volver a su vida normal. Sin embargo, Corina y Gwendoline ya lo estaban esperando y luego de sorprenderlo le proponen entre ellos 3 robar la última caja. Paralelo a esto, el policía busca en YouTube y encuentra el video de Sebastián y al compararlo con las imágenes de la cámara de seguridad descubre que es parte de la banda de robabancos. Unos días después, los 3 chicos ejecutan un magnífico plan. Primero tienen que deshacerse del policía y su equipo que les vienen siguiendo los pasos. Gracias a las habilidades de Corina, consiguen que la caja sea transportada antes del tiempo que tenía programada. Además, logra engañar a los policías con audios falsos, haciéndoles creer que realizarían el atraco al día siguiente a las 5 de la mañana.
cuando en realidad la caja ya estaba siendo transportada y Sebastián intentaba abrirla. Cuando la policía llegó al casino donde estaba la caja, a las 5 de la mañana, ya no encontraron nada. En ese mismo lugar estaban Brad Gay y Ralph, pero tampoco encuentran a sus excompañeros. Sin embargo, ayudados por un GPS descubren la ubicación de Sebastián y Gwendoline y van a buscarlos. Corina, que también estaba en el lugar, asegurándose de que todo marche bien, al descubrir esto se baja de la camioneta para quitarle el celular a sus exaliados. Sin embargo, ellos salen rápidamente. Ella queda al aire libre en la calle y la policía la atrapa, antes de que la esposen logra enviar un mensaje de alerta a Gwendoline y luego destruye el celular. En el camión, luego de un largo tiempo, Sebastián logra abrir la caja, Gwendoline se detiene y cuando ya tenían el dinero listo en las maletas y dispuestos a marcharse, se les aparecen Ralph y Brad Gay, este último apuntándoles con una pistola. Cuando Brad Gay intenta dispararle a Sebastián, por más que intentaba no salía ningún disparo. Esto porque Gwendoline le había quitado el percutor a su arma antes de que se separen, pues preveía que algo así iba a suceder. En cambio, ella sí tenía su pistola totalmente funcional y luego de un cruce de palabras, los deja amarrados en el camión, mientras ella y Sebastián escapan en el auto en el que llegaron. Después de un rato llega de la COA y los demás policías, encontrándolos amarrados y luego llevándose los detenidos. Por su parte, Sebastián y Gwendoline escapan y llegan a un pequeño pueblo. Aquí Sebastián le declara su amor y ella acepta, sellando el momento con un gran beso. Cuando estaban listos para escapar en un bote, inexplicablemente aparece el policía detrás de ellos. La situación se torna tensa, tanto de la COA y Gwendoline apuntan sus pistolas uno al otro. Sin embargo, Gwendoline le recuerda al policía que es a ella a quien buscan y que por lo tanto deje ir a Sebastián. Luego de pensarlo bien, el policía acepta. Sebastián, llorando, sin tener más opción, se marcha. No sin antes prometerle a Gwendoline que se volverán a encontrar. Finalmente, después de algún tiempo, podemos ver que Sebastián ahora trabajaba en un pequeño local de cerrajería, es visitado por un corpulento hombre y una mujer, quienes le preguntan si es capaz de abrir la Guteamong. Se acuerdan de ella, es la cuarta caja y de la que supuestamente nadie sabía de su paradero. Sebastián acepta sin dudarlo y la película se termina. Olvidé mencionarles, pero entre todo esto, existía un brote de zombies en la ciudad de Las Vegas, pero no tuvo relevancia en la película. Sin embargo, esta es una precuela de la película El Ejército de los Muertos. En fin, sin duda está una excelente película que mezcla comedia, acción y un poco de romance. La verdad me gustó mucho.